Sí, a mí el título que me pusieron fue ampuloso, ¿no? Es gobernabilidad, coyuntura política, perspectivas, un poco en el escenario. Y lo primero que tendría que decir es que en términos concretos, específicos, a estas alturas, es decir, al 22 de julio a las 4:18 de la tarde, es muy difícil tener claro cuáles van a ser las líneas más específicas y el estilo, las opciones, sí, el esquema de juego, por seguir en el lenguaje deportivo de las últimas semanas, con el cual va a entrar Keiko al campo de juego, ¿no? Si va a entrar con un esquema fundamentalmente ofensivo, en el sentido de acumular, de culminar todo lo que han estado acumulando en los últimos 2 años, porque como se dice, pues, ellos han estado co-gobernando en los últimos 2 años, ¿no? Y han logrado ya producir modificaciones institucionales favorables a un modelo autoritario, represivo, controlista y pro-neoliberal, ¿no? Entonces va a entrar con un esquema de juego ofensivo que busque cerrar ya, culminar, terminar de definir las cosas, terminar de copar lo que haya que copar, implementar a fondo las medidas que han tomado ya en el anterior, en el Parlamento que se cierra, o va a entrar con un esquema de juego más conservador en cierto sentido, que lo que busque sea priorizar una estrategia más bien de aislamiento de algunos focos, de algunos grupos, de algunos temas y de cooptación, ¿no? De sectores que ellos puedan considerar ganables o intermedios, ¿no? Esas son las dos grandes opciones que tienen, ¿no? Entrar a fondo, cerrar lo que ya se abrió y se avanzó en el periodo anterior, o entrar más bien con lo ya avanzado, que no es poco, es bastante, ¿no? Desde ahí administrar relaciones de poder y diversas, manejar clientelaje, manejar ofrecimientos, cooptaciones y buscar ampliar el espectro de apoyos para su gobierno, y de esa forma aislar a los núcleos que ellos consideren más opositores, más recalcitrantes en la oposición. Eso no es difícil, no es fácil definirlo ahora, ¿no? Y no tiene sentido especular, ¿no? Pero son las dos grandes opciones que tiene. Pero creo que lo que hay que tomar en cuenta es que con una u otra estrategia, ¿no? El modelo, o sea, el resultado es el mismo, es reconstruir, terminar de asentar, reconstruir, asentar, culminar, cada uno ponga el verbo que quiera, el establecimiento de una gobernabilidad, de una gobernanza autoritaria en la cual se privilegian mecanismos de cooptación, clientelismo, y se utilizan cuando son necesarios mecanismos abiertamente represivos, excluyentes, campañas de estigmatización, etcétera, ¿no? Apelando a discursos de temor, de odio, apelando a la estigmatización de los opositores como terroristas y esto es muy importante, apoyándose fuertemente en un tinglado internacional que busca justamente establecer estos modelos en el conjunto de la región, ¿no? Con este proyecto de Escudo América, no me acuerdo el nombre exacto que le ha puesto Trump y su gente, ¿no? Que es este acuerdo, ¿no? Una suerte de nuevo acuerdo político este, pro-yanqui, ¿no? En el cual lo que se busca es consolidar una relación, como ha dicho alguno de ellos, monogámica entre nuestros países y el Imperio del Norte, por lo tanto, excluyente de cualquier otro tipo de relación, lo cual es fácil de enunciar, pero difícil de implementar por razones que no sé si podremos considerar ahora. Creo que en todo caso es un tema que merecería también seguramente un conversatorio específico en las perspectivas económicas, socioeconómicas y sus repercusiones sociopolíticas del gobierno Fujimori y de su ubicación o reubicación de la economía peruana en el conjunto de las relaciones internacionales. Porque ahí es donde van a haber ciertamente tensiones, pero no es un tema que yo maneje. Lástima que ya no esté Oscar con nosotros, pero está Ariel, hay otras personas que conocen perfectamente esos temas y creo que merecería ser tema también de un conversatorio, ¿no? Entonces, eso es lo primero sobre el modelo,
proyecto de gobernabilidad que busca instaurar Fujimori con su gobierno, y la pregunta acerca de cuál va a ser la estrategia prioritaria, ¿no? El acelerar, el culminar, cerrar, ¿no? O más bien el afirmar lo conquistado y buscar, más bien tratar tema por tema, buscando identificar potenciales aliados, ganarlos, neutralizarlos y aislar a los más recalcitrantes en cada uno de los asuntos, ¿no? Como digo, eso como cuestión general. Ahora, en ese esquema, a mí me han pedido sobre todo hablar de la institucionalidad estatal, ¿no? Y es poco lo que yo, no es un tema en que yo me desenvuelva mucho, he buscado información y es poco lo que hay. En todo caso, luego habrá una exposición del colega del IDL sobre los 100 concretos, cuáles son los cambios que se han producido, que se están produciendo o que se pueden producir de aquí al 28 de julio o que se prevé se van a producir en las primeras semanas del nuevo gobierno, que continúan remodelando la institucionalidad estatal. Pero lo que hemos venido afirmando, y con razón, de los últimos 2 años, particularmente desde Dina Boluarte en adelante, es que la institucionalidad estatal se estaba configurando como una institucionalidad controlada por una coalición mafiosa que buscaba garantizar sus intereses, los intereses particulares de los integrantes de esa coalición, pero a la vez garantizar la continuidad del modelo económico, socioeconómico central, este modelo de economía neoliberal e individualismo exacerbado como componente de los contenidos mediáticos, de la cultura, de la contracultura, etcétera, ¿no? Entonces, garantizar la continuidad del modelo, pero a su vez garantizar un reparto adecuado de utilidades, digamos así, entre los componentes de la coalición mafiosa, ¿no? Y es ahí donde hay una serie de pequeñas o medianas bombas de tiempo que habrá que ver cómo la maneja Keiko, ¿no? Porque una cosa es ser permisivo cuando eres oposición y relajar medidas anticrimen y permitir que las bandas criminales se expandan y que los territorios comiencen a ser copados por estos grupos, ¿no? Y que incluso algunos de estos grupos lleguen a disputarle recursos a grandes empresas, como sucede en Patas. Una cosa es alentar eso cuando eres oposición y cuando estás contra o quieres simplemente ganar a río revuelto. Y otra cosa es ver qué haces con eso cuando eres gobierno, ¿no? Y ciertamente a ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, le interesa o es imaginable gobernar sobre un país que esté controlado por bandas criminales, ¿no? Entonces, el otro día en una conversación, Gino Costa se preguntaba, y con razón, si no sería que vamos a entrar a un escenario en el cual desde el gobierno se va a buscar recomponer los mecanismos anticrimen, etcétera, pero no en una lógica integral en la cual la corrupción es un componente central a encarar, sino desde la lógica específica del gobierno fujimorista que pone al crimen organizado de lado, como blanco, junto con los movimientos sociales, la oposición, etcétera, ¿no? Y para lo cual necesita recomponer instrumentos pues, de lucha contra el crimen, hacer eficaz los sistemas de justicia, etcétera. Entonces, Gino se preguntaba, y yo comparto la inquietud, ¿no? Si a este gobierno que ingresa el 28 de julio no le va a interesar revisar, ajustar ese tinglado de leyes que ellos han dado, porque ellos las han dado, han sido protagonistas de todo el montaje o el desmontaje de las leyes mencionadas, y si no les interesa ahora más bien revertir eso, no en el sentido de recomponer un sistema de justicia justo, democrático, que ponga más su blanco en la corrupción y en el crimen organizado al mismo nivel, sino que busca que ponga su blanco en las expresiones de crimen organizado que son más cuestionantes para el Estado, junto con poniendo en el mismo campo a la oposición, ¿no? Con rótulos como esto del narcoterrorismo, que fácilmente podría volver a aparecer como un mensaje central en los próximos meses o semanas. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En todo caso, lo dejo ahí planteado para la discusión, la conversación, porque a ningún gobierno le interesa, o sea, tú no puedes gobernar siendo tolerante pues, con el crimen organizado en general, es decir, sí, con cierto crimen organizado probablemente sí, ¿no? Con el que estás tú directamente vinculado, ¿no? Pero esto de los cupos y el asesinato
de choferes, de microcomerciantes, de control de territorios, de carreteras, etcétera. Eso es algo que deslegitima a cualquier gobierno, ¿no? Bien, entonces eso como una preocupación central, ¿no? Porque, a ver, una hipótesis que también le ha aparecido, la he escuchado en varias personas en conversaciones recientes, es que todas estas medidas que se dieron en los últimos 2 años tenían a la base la hipótesis, que no dejaba de ser plausible, de que ellos iban a perder el gobierno, ¿no? De que era factible que ellos perdiesen el gobierno. Y ante esa eventualidad, les convenía construir un régimen en el cual el poder estuviese en manos de un escenario en el cual ellos sí pensaban que podían ganar por su mejor distribución territorial y por, en fin, ciertos factores, que era el tema del Congreso. Entonces, el debilitamiento del Ejecutivo a costa del Congreso, es algo funcional a un proyecto político que considera que no va a ganar el gobierno, pero que sí puede ser fuerte en el Congreso. Esto habría sido el supuesto, digamos así, de quienes promovieron esas medidas. Pues todo eso es discutible, por cierto, pero es plausible, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que han ganado, ¿no? Han ganado. Y entonces a un gobierno que gana no le interesa tener un Congreso fuerte al frente. Eso es obvio. Ya un primer síntoma de eso ha sido el hecho de que, en una medida claramente digitada desde el nuevo gobierno, desde Fuerza Popular, el Tribunal Constitucional rápidamente ha revertido la medida esta que le daba al Congreso capacidad de gasto, ¿no? Que era claramente violatoria de la Constitución. Han restablecido la restricción constitucional de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Obviamente eso es una medida favorable al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Ellos la modificaron en un momento en el cual consideraban que el Poder Ejecutivo no estaba en sus manos, o eran porque estaba en manos enemigas, o porque estaba en manos de tránsfugas, de inútiles, en los cuales los pusieron ellos, pero les tenían poca confianza. Y entonces transfirieron cada vez más poderes al Congreso, en particular al Senado, al Congreso en general, y en perspectiva más al Senado que a la Cámara de Diputados. Ahora que son gobierno y que tienen el control del Tribunal Constitucional y todas estas cosas, ¿no es cierto? Probablemente apunten a revertir eso, ¿no? Y porque además el proyecto fujimorista, por esencia, es un proyecto de ejecutivo fuerte, es un proyecto de gobierno autoritario fuerte, ¿no? Poco proclive a negociar o a establecer acuerdos, ¿no? Y que pues, efectivamente puede apelar incluso a cerrar el Congreso, cosas por el estilo. Entonces, ahí hay un tema a discutir, ¿no es cierto? O sea, a evaluar, ¿no? Yo creo, sí, que la tendencia va a ser a fortalecer las atribuciones del Poder Ejecutivo con el aval de la mayoría congresal que puedan tener y, por lo tanto, a revertir algunas de las medidas que dieron transfiriendo más poderes hacia el poder legislativo. Esa es una hipótesis que yo plantearía para discutir, y más que para discutir, pues, poder discutirlo un poco en estos días, pero sobre todo para ver si se comprueba o no en el curso de los primeros meses del nuevo gobierno y del nuevo parlamento. Y en ese contexto, el tema de las leyes anticrimen, lo mismo, ¿no? Yo creo que sí va a entrarse a una fase de revisión de esas leyes, la Comisión de Justicia, de Orden Interno, a una comisión especial probablemente, ¿no? Y algunos cambios harán, no, yo no soy especialista en esos temas, ¿no? Entonces, no voy a opinar al respecto, pero todos ellos, si es que se producen cambios, no es en función de restablecer un sistema más o menos equilibrado de administración de la justicia ni nada por el estilo, sino será en función de eh, poner las atribuciones que correspondan en manos de quien sea más funcional para garantizar un manejo del orden interno en el cual se golpee a algunos ámbitos del crimen organizado, pero sobre todo que tengan políticas preventivas e incluso represivas contra sectores de oposición, no solo de oposición social o movimientos, sino también oposición política y medios de comunicación, generadores de opinión, gente por el estilo, ¿no? Y de eso ya estamos viendo algunos ejemplos, como es esta aberrante, me he leído un poco el resumen, le pedí a la doctora Gloria Cano que me lo explique en detalle, aberrante esta acusación contra Gorriti, entonces,
No sé, si no fuese porque sabemos que esa gente tiene la intención de sacarla adelante y tiene cómo hacerlo además. Es tan grotesco eso de que Borriti incidió para que la Católica, la Facultad de Derecho, contrate a estos dos juristas, a estos dos miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público. Pues es increíble, ¿no? Pero ahí está formulada, puesta sobre blanco y negro, y va a tener curso y va a tener seguramente efectos, ¿no? Nos da cuenta un poco de... Porque además es el tipo de medida que la da de estos ayayeros que quieren quedar bien con el patrón, ¿no es cierto? Pues como ya ganó Keiko, por ahí a alguien se le ocurrió, vamos a fondo contra Borrita, a ver qué podemos hacer, ¿no? Una suerte de ofrecer en cabeza, en bandeja de plata, la cabeza de Gorriti, que es pues, una persona claramente identificada como una de las cabezas de la opinión pública y del movimiento democrático en nuestro país, ¿no? Entonces, eso como un telón de fondo. Ahora bien, en el escenario actual, en el escenario del ejercicio del gobierno, lo central es lo que sucede en el gobierno, eso lo veremos, qué tipo de gabinete, quiénes. No vamos a comentar ahora los, los nombres voceados. Generalmente la primera lista se cae, ¿no? La tercera lista es la que tiene más probabilidades de aparecer, y la que aparece al final, el 28 de julio, en la juramentación misma, tiene poco que ver con lo que se ha dicho en las semanas previas, ¿no? Entonces, no tiene sentido entrar en eso. Yo sí creo que va a ser un gobierno claramente fujimorista, ¿no? O sea, no tienen necesidad y no tienen con quién tampoco negociar mucho, ¿no? Pueden cooptar algunos personajes, ¿no? Que les mejoren el rostro en algunos asuntos, pero sí, me decía una alianza central con otras fuerzas, difícil, ¿no? Y tienen un equipo para gobernar, porque han sido gobierno, ¿no? Y tienen la buena relación con los empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, pero en fin, eso, como digo, no quiero entrar al terreno de especulaciones con nombres propios, ¿no? Pero lo que sí podemos ya tener más claro es que se está perfilando en el Congreso, ¿no? Y ahí tenemos entonces revisado la información hasta donde ha sido factible, a nivel incluso de ver un poco las historias personales de algunos personajes, ¿no? Tenemos una Cámara de Diputados en la cual Fuerza Popular tiene 41, Renovación 15, lo cual es en total de 56, Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, que han anunciado de alguna manera eh, eh, trabajar juntos, tienen exactamente también 56, ¿no? 56, 56. Y el fiel de la balanza son los 18 diputados de buen gobierno, ¿no? Y hemos visto cómo hay informaciones contradictorias, informaciones en el sentido de que buen gobierno, a través de su principal líder, Jorge Nieto, ha anunciado que no están conversando con los sectores democráticos porque se han sentido maltratados y qué sé yo, y que estarían tratando de negociar con Renovación Popular, ¿no? En fin, de todo se puede ver en el Perú. Pero eso también va a tener un curso contradictorio y idas y vueltas, ¿no? Porque en principio se podría pensar de que las fuerzas no fujimoristas, para no ser muy amplios, para no entrar a consideraciones más doctrinarias, serían mayoría en diputados y podrían tener legítimamente la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo cual permite manejar agendas, comisiones, tramitar demandas, en fin, cumplir un rol de fiscalización más claro, ¿no? En cambio, en el Senado lo que tenemos es un empate, ¿no? 22 de Fuerza Popular, 8 de Renovación Popular y 30 de los otros, ¿no? Dentro de los cuales 23 serían de las tres que en principio tienen una alianza más clara, Juntos, Obras y Ahora Nación, y 7 de Buen Gobierno, que como digo está en el proceso intermedio. Ahora, estos números y estos cálculos parten de un supuesto que no es real en el Perú, y es que las bancadas son bancadas que someten a la disciplina partidaria, ¿no? Quienes hayamos estado cerca de los procesos políticos en los últimos 20 años, y particularmente en la última década, sabemos que incluso bancadas muy decentes, no corruptas, en principio aparentemente con niveles de unidad programáticos significativos,
Sin embargo, en su ejercicio parlamentario se ven fuertemente tensionadas y se producen incluso rupturas, fracturas, realineamientos por razones mucho más triviales, ¿no? ¿Quién preside la comisión? ¿Quién es el vocero o la vocera? ¿Cómo se negocia o no se negocia? ¿Quién interviene? ¿Quién no interviene? ¿Me maltratan? ¿No me maltratan? ¿Personal que tengo, que no tengo? En fin, consideraciones menores que no son irrelevantes y que siempre han sido parte de la negociación y de la vida parlamentaria, pero que en los últimos años se han convertido en criterios centrales, ¿no? Entonces, digo yo, asumir de que van a haber bloques homogéneos, sólidos, con orientaciones políticas centrales claras y definidas, es una ficción, salvo en el caso del fujimorismo, que ha demostrado en los últimos 20 años o más tener una disciplina partidaria, parlamentaria, mucho mayor que los demás grupos, con los mecanismos que sean. Ahí cada uno ponga, especule lo que quiera, cuáles son los mecanismos que se usan. Pero lo cierto es que el fujimorismo siempre ha sido una bancada cohesionada, disciplinada, y más ahora que es gobierno, en la cual la relación de los parlamentarios con el gobierno central, con el ejecutivo, es fundamental para garantizar que fluyan para su agenda, para su región, para su sector social, para sus demandas o para su bolsillo, los recursos que son necesarios para su supervivencia y su mantención. Entonces, esa bancada, esos 41 diputados de Fuerza Popular y esos 22 senadores de Fuerza Popular van a ser, salvo que se produzca un episodio, en fin, impredecible, de magnitud significativa, van a ser va a ser la fuerza predominante, ¿no? La primera mayoría, primera minoría, como quieran llamarlo. Y yo no he examinado en detalle la composición de la bancada de Renovación Popular, pero sospecho que en la mayoría de los casos son fácilmente, no solo por una suerte de acuerdo político, que lo puede haber, pero también hay ahí rencillas y problemas, y el hecho de que el propio López Aliaga no esté en el Congreso debilita el nivel de autonomía de esa bancada. No digo que vaya a haber eso, pero creo que fácilmente pueden ser alineados, ¿no? En términos de comportamiento político, de bloque, por la gente de Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ese bloque yo lo veo sólido, ¿no? Yo lo veo sólido, puede haber alguna defección en Renovación Popular, no se me ocurre, podría ser, habría que ver caso por caso. Ese bloque lo veo sólido, tanto en el caso de diputados y sobre todo en el caso de senadores. En tanto que en el otro lado yo veo de que sí, hay gente muy valiosa, probablemente la calidad de congresistas democráticos de este Congreso es más que para no calificar a las personas. La cantidad de congresistas democráticos con cualidades y con agendas y con perspectivas mm, importantes es mayor de la que había en el Congreso anterior. En el Congreso anterior habían 4 o 5 personas en las que uno tenía que fijarse y que eran un referente, ¿no? Además, todas ellas también pues muy afectadas por la crisis de Castillo, la votación a favor, en contra de la vacancia, qué sé yo, dificultades en relación con sectores de la población. En este caso, en la bancada de Juntos, Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación, podemos por nombre propio identificar personas con agenda, trayectoria, coherencia, compromiso, de calidad, que pueden ser interlocutores. La gran pregunta y el interrogante es si estas personas, que son transversales a estas bancadas, van a ser capaces de articular una, una no solo oposición, sino una propuesta opositora y a la vez alternativa, sólida, consistente y sostenida en el tiempo, ¿no? Este, Eso queda ahí para discutir. No es el caso de especular porque yo conozco a varios de los que tengo en mente, ¿no? Y sí, son personas capacitadas, honestas, con ideas programáticas que no se van a vender, no se van a entregar. Pero los temas ya de articulación programática, disciplina, coherencia, trascienden las calidades personales y dependen de la existencia de referentes políticos que realmente no existen. Bien, en términos organizativos, partidos reales, ¿no?
ni tampoco en términos de liderazgos, ¿no? Con todo respeto, creo que ninguno de los que ha encabezado o que encabeza estos movimientos políticos puede aspirar a un liderazgo transversal sobre esta bancada, ¿no? Va a depender mucho de negociación permanentemente, ¿no? Y ahí estamos viendo los estilos y los estilos diferentes que hay al respecto, ¿no? Entonces, eso como, como dificultad, ¿no? Entonces, y por último, hay algunas bancadas o algunos temas transversales, ¿no? Hay el gran interrogante, al final de cuentas, en qué va a quedar la relación entre las tres bancadas, que en principio tienen más acuerdo, Juntos, Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno, que en este momento es una relación que está debilitada, si no suspendida o rota, yo diría suspendida, pero que seguramente en los próximos días va a tener algunos episodios, pero que eso presagia de cómo va a ser la relación en los meses subsiguientes. Pero por otro lado, la pregunta es dentro de las tres bancadas que supuestamente están de acuerdo, que de hecho tienen un acuerdo mayor, ¿qué tan sostenible es ese acuerdo si no hay fuerzas que tensionan, ¿no? Y hay fuerzas que tensionan indudablemente. Por un lado, la presencia importante, por razones obvias, legítimas en sentido electoral, de los castillistas dentro de Juntos por el Perú. Hay quienes hablan de que son 16 de 46 en total, no sé si serán 16, pero con que sean 10, al punto que el vocero principal en el Senado de la bancada de Juntos por el Perú es justamente el hermano del expresidente. Segundo es Armacanqui, que sí es un líder histórico de Juntos por el Perú, que conozco, y es una persona con izquierda, en fin, que tiene criterios, ¿no? Con cual se puede dialogar. Y en el caso de diputados, Tazunini, que sí es una persona, parece ser sólida, tengo las ciertas expectativas, pero el segundo ahí es Jennifer, la cuñada, ¿no? De Castillo, entonces Castillo es una fuerza importante. Antecedentes, trayectoria, consistencia, no discutibles, susceptibles de una negociación por el tema libertad de Castillo, exilio, no sé, puede ser, pero mucha iniciativa propia de levantar propuestas y todo, no pareciera que no la van a tener. Y por otro lado, también transversal, no solo Juntos por el Perú, sino también incluso en obras, es la presencia de maestros que vienen del sector más radical del magisterio, ¿no? FENATE, que ellos han un exceso, considerarlo de senderistas o prosenderistas, es un sector radicalizado del magisterio, que nace a raíz de los problemas que todos conocemos y que hemos criticado, de la conducción del sur, de la organización, etcétera, que comenzaron a crecer, ¿no? Con los sectores más empobrecidos, el magisterio, etcétera, y que, bueno, han reiterado tener una representación parlamentaria propia, ¿no? Y que tienen como características ser un sector con un discurso radical, pero de ahí saltan a una agenda reivindicativa sectorial muy clara, muy fuerte, y un vacío de propuestas problemáticas intermedias, ¿no? Y son muy sensibles, lamentablemente, a todo el discurso anti-ONGs, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso hay que tomarlo en cuenta para los temas de incidentes que podamos y podamos plantear. Entonces, en ese contexto habrá que ver, yo creo que la conducta parlamentaria, ahorita la disputa es en función de las mesas y las comisiones. Y las alianzas se harán o no se harán en función de si se logran acuerdos sobre las mesas y sobre las comisiones, antes que sobre si se deroga o no se deroga las leyes anticrimen o si se deroga o no se deroga la ley anti-ONGs. Con todo realismo y crudeza lo digo. El tema central hoy de las bancadas es si se ponen de acuerdo o no para ganar las mesas y para desde las mesas lograr una mayor presencia en comisiones. Lo cual no es irrelevante para nuestras agendas, eso es cierto, no es irrelevante, ¿no? Pero no es que la gran discusión en las bancadas es si se deroga la ley anticrimen, esta o aquella, qué se hace con la ley de ONG, etc. No es esa la gran discusión. La gran discusión es cómo hacen para ganar, que no es irrelevante, pero no es una discusión programática necesaria. De cómo resulten esos acuerdos o desacuerdos, dependerá qué curso tome el Congreso. Sería lo más deseable que por lo menos una de esas mesas, la de diputados, en principio sería factible. Veo muy difícil que eso pase en el caso de senadores, pero en fin,
hasta eso podría suceder, que alguna de esas mesas esté en manos de la oposición democrática. Eso sería lo más deseado, ¿no? Porque eso permitiría cuestionar cosas, etcétera, ¿no? Y generar impasse con el Ejecutivo y con la propia Cámara de Senadores, ¿no? Pero eso depende de los arreglos que se logren o no se logren. Una vez definido eso, habrá que definir cómo se actúa, ¿no? Y creo que hay que actuar caso por caso, tema por tema, y bancada por bancada, e incluso persona por persona, así de concreto, ¿no? Este, yo no veo pues una consistencia político-programática orgánica de que tú puedas ir a negociar con dos o tres líderes y a tu mesa, tu bancada, y este es el paquete que hay que derogar, estas son las nuevas leyes, de acuerdo, y lanzamos una campaña en la sociedad, ellos lanzan una iniciativa parlamentaria y al final se logra, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Y veo más remoto todavía la posibilidad de, con este Congreso y con esta composición, lograr una derogatoria al 100% de todos los dispositivos que cuestionamos, si bien hay que cuestionarlos al 100%. Y lo más probable que se podría lograr es algunas modificatorias sustantivas, habría que ver cuáles, ¿no es cierto? Eso tanto para el caso de leyes anticrimen como para el caso de leyes de la ley anti-ONGs. Esta última, yo no veo factible una derogatoria en el corto plazo, sinceramente, realistamente. Yo, por supuesto, estoy por la derogatoria, creo que es anticonstitucional, violatoria de derechos y todo lo demás, sin duda. Pero creo que el temperamento y las características del Congreso actual dificultaría bajársela en su conjunto. Lo que sí estamos teniendo éxitos importantes es por el lado de las cuestiones judiciales frente a la ley, ¿no? Y de hecho, sepas, habría que examinar qué consecuencias podría tener para nuestra agenda, sin hacernos ilusiones ni expectativas, esta última resolución del Tribunal Constitucional, yo solo he visto el título, ¿no? Que le da la razón a una observación que hizo el Colegio de Abogados de Puno, si no me equivoco, a un decreto de Dina Boluarte sobre criminalización de la lucha social. No, en fin, eso podría significar una rendija, no lo sé. Pero hay que ser muy Eduardo, ¿puedes ir cuidadoso. Sí, terminando? correcto. Entonces, terminando, ahora sí, terminando, creo que el escenario es ese, es un escenario en el cual tenemos que, no hay cómo, o sea, creo que caminamos, o sea, lo que este gobierno va a hacer es buscar consolidar una gobernabilidad autoritaria, represiva, alineada con el proyecto hegemónico regional que promueve la administración Trump. Y para eso creo que habrá que ver si su estrategia o su táctica, quizás sería mejor usar esa palabra, ¿no? Inmediata va a ser lanzarse a la ofensiva del 28 de julio para terminar de cerrar con todo lo que han ya acumulado en los 2 años previos, o si va a ser una estrategia que va a buscar, una táctica que va a buscar consolidar lo que han logrado y tratar tema por tema, dividir, aislar, neutralizar a los distintos sectores, ¿no? Sobre el Parlamento, yo veo una bancada de derecha alineada con el fujimorismo clara, alineada. Veo que lo otro es un espectro de fuerzas con distintas orientaciones, composición, muy marcada por una lógica de negociación. Y en términos concretos, creo que lo que nos toca a nosotros es trabajar a ese nivel. Yo creo que no es ese nuestro nivel central en los próximos años, pero a mí me han llamado, me han invitado a hablar sobre eso, sobre gobernabilidad, Congreso, etcétera, ¿no? En ese nivel, trabajar tema por tema, bancada por bancada, persona por persona, y tener propuestas mucho más específicas para cada asunto. Pero creo que lo central está por fuera de la gobernabilidad del Congreso e incluso de las bancadas. Pero eso es un tema para otro conversatorio probablemente. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Seguramente en la síntesis que vamos a enviar a todos y a todas, vamos a encontrar temas puntuales para seguir trabajando y hacer de eso una agenda vinculada al trabajo que nosotros venimos realizando, instituciones de la sociedad civil. Entonces, voy a pedirle, perdón, voy a pedirle ahora al doctor Juan José Quispe, que también es un generoso colaborador de la ANC de años atrás, para que pueda tocar estos temas más vinculados
a las normas que se han dado en los últimos tiempos y cómo lo ve en el contexto político y de correlación de fuerzas que se avecina con el nuevo gobierno. Entonces, doctor Quispe, no sé dónde está, podría tomar la palabra. Él es miembro